Fin. 7 odiseas que parecen inventadas, 2 nacieron en México. Advertencia de ya. Yo lo ves, yo explico. 5.7K pista, vamos a ver. Número 1. Y comenzamos con la odisea más larga, más monumental y más viva de todas. Porque Parece que el video es completamente ya. No esperaba esto, pero bueno. esta, a diferencia de las otras 6, todavía se representa en las calles Dios mío. cada año, delante de millones de personas. Estamos en la India antigua. El protagonista se llama Rama, príncipe heredero del reino de Ayodhya, y su historia empieza con una injusticia. La víspera de su coronación, una intriga en el palacio hace que su padre, el rey, se vea obligado a cumplir una promesa Está creepy como cojones la ya. antigua. Rama pierde el trono y es desterrado al bosque durante 14 años. Y aquí está la primera cosa que distingue a Rama de todos los demás de esta lista. No peleó. No se rebeló. Aceptó el destierro para que su padre no faltara a su palabra. Se fue con lo opuesto, acompañado por su esposa Sita, que se negó a quedarse, y por su hermano, que también se negó a abandonarlo. Vivieron años en el bosque, hasta que ocurrió lo que dispara toda la odisea. El rey demonio de una isla lejana, Ravana, secuestró a Sita y se la llevó volando. ¿Por qué tiene literalmente 9 cabezas y 8 brazos? No, espérate. Tiene 9 brazos. En fin, A no su sé. fortaleza, al otro lado del mar, y Rama Se están alejando de la fortaleza. salió a buscarla. Lo que sigue ¿Vos viste Frederick Klein? Estás aquí para sufrir conmigo. es una travesía por toda la India, bosques, montañas, reinos desconocidos. En el camino se alió con un pueblo de guerreros monos y entre ellos con el más extraordinario personaje de toda la historia, Hanuman, capaz de crecer a voluntad, de volar y de saltar distancias imposibles. Fue Acá, en este estará inspirado Goku. Hanuman quien cruzó el mar de un solo salto para encontrar a Sita, confirmar que estaba viva y llevarle un mensaje de Rama. Y entonces Su vino lo internet se cayó. Ah, bueno. imposible, cruzar el océano con un ejército entero. La solución fue construir un puente de piedra sobre el mar, un puente que según la tradición todavía puede verse hoy entre la India y Sri Lanka. La guerra en la isla duró días y fue devastadora. Rama enfrentó a Ravana, un rey de 10 cabezas y 20 brazos, casi invencible, protegido por bendiciones Bueno, yo solo veo 9 cabezas. Y solo veo 8 brazos. divinas, Pero bueno. y lo venció. Rescató a Sita. Los 14 años terminaron. Volvieron a Ayodhya y Rama por fin fue coronado rey. Pero fíjate en lo que hace a esta historia distinta de las otras 6 odiseas que veremos hoy. Las otras odiseas terminan y se convierten en libros. Esta no terminó nunca. Cada año, en la India y en medio sudeste asiático, millones de personas celebran el regreso de Rama encendiendo millones de lámparas. Es una de las fiestas más grandes del planeta. Se representa su historia en teatros de calle durante días enteros. Hay templos dedicados a Hanuman en cada esquina de la India. Para cientos de millones de personas, esto no es una leyenda antigua. Es su historia sagrada, viva, presente. Odiseo tardó 10 años en volver a casa y hoy es literatura. Rama tardó 14 y hoy sigue siendo celebrado por más gente de la que tenía el mundo entero cuando Homero escribió. Número 2. Quetzalcóatl baja al Mictlán. Y esta también nació aquí, pero no es el viaje de un pueblo, es el viaje de un dios que bajó al mundo de los muertos por nosotros. Tengo entendido que Quetzalcóatl no se ve así, ¿no? Quetzalcóatl viene siendo una serpiente, ¿no? Tengo entendido. Una serpiente con características humanas. No sé, corríjanme ustedes. Algo así vendría representando que es Quetzalcóatl. Y tiene forma de... Tiene forma de serpiente también en algunas representaciones. Ah, sale en Age of Mythology. Ah, me gusta. Me la llevo. Robado. Fuímonos. En realidad tiene varias formas, ¿vale? Pone Ejecatl. 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 Este también tiene varias formas. Ya veo.
Por supuesto, los japoneses tienen que poner su propia versión. Pero bueno, ya veo. Arte similar y todo. Otros. Según los mexicas, este no es el primer mundo. Hubo otros antes y todos fueron destruidos. Y cuando llegó el momento de crear esta era, había un problema enorme. No quedaba humanidad. Todos los humanos de los mundos anteriores estaban muertos y sus huesos se los había quedado Esa es la forma humanoide de Quetzalcóatl. Ah, vale. el señor del inframundo. Ese inframundo se llamaba el Mictlán, y llegar ahí no era cuestión de bajar unas escaleras, eran 9 niveles, 9 pruebas, ríos que había que cruzar, montañas que chocaban entre sí y te Da la casualidad que el infierno de Dante también tiene 9 niveles. Interesante. aplastaban. Esto será una connotación cristiana que se le dio. Me pregunto. ¿Habrá sido una reinterpretación cristiana a la que le dio los 9 niveles? Un viento tan helado que cortaba como cuchillo de obsidiana, bestias que devoraban corazones, un camino que a un alma humana le tomaba 4 años recorrer. Y Quetzalcóatl decidió bajar. Cruzó los 9 niveles hasta llegar al fondo, donde estaba el señor de los muertos, Mictlantecutli, sentado entre huesos. Quetzalcóatl Estoy empezando a ver un patrón. ¿Acaso Tecutli quiere decir señor? Mi clan Tecutli. Word origin. Señor de mi clan. Tecutli quiere decir señor, entonces. Vale. le pidió los restos Es algo de la numerología maya. Vale. de la humanidad anterior. Y aquí viene lo que Espérate, esto es un dios maya. Influencia maya. Ah, porque la forma de medir el tiempo de los mexicas la heredaron de los mayas, entonces. hace de esto una odisea de verdad. El señor de la muerte no dijo que no, dijo que sí, con una condición. Le puso una prueba. Tenía que tocar un caracol y hacerlo sonar, dando 4 vueltas alrededor de su reino. Pero el caracol que le dio no tenía agujeros. Era imposible que sonara. Quetzalcóatl no discutió. Llamó a los gusanos para que perforaran el caracol y a las abejas para que entraran y lo hicieran zumbar. El caracol sonó. La prueba estaba superada, solo que el señor de la muerte nunca tuvo intención de cumplir. Mientras Quetzalcóatl juntaba los huesos y se echaba a correr, Mictlantecutli mandó abrir un hoyo en su camino. Quetzalcóatl cayó. Los huesos se rompieron y se revolvieron unos con otros. Sí, exactamente. Sí, me imaginé que funcionaba similar a como en el Medio Oriente y en Europa. Se heredan tecnologías o ideas de otras culturas, aunque no hayan nacido en esa cultura en sí. Y ahí está el detalle más Qué horrenda animación, ¿no? Qué horrenda IA. Como que... Qué horrendo uso de la IA, más bien. hermoso de todo el mito. Por eso, según los mexicas, los seres humanos no somos todos del mismo tamaño. Unos altos, otros bajos, todos distintos. Porque los huesos con los que fuimos hechos se quebraron en la caída. Quetzalcóatl se levantó, recogió lo que pudo y se los llevó de todos modos. Los molió, los convirtió en polvo y entonces hizo lo último. Se hirió a sí mismo y dejó caer su propia sangre sobre ese polvo. De ahí nacimos. Piénsalo un momento. Mientras otras mitologías cuentan que los dioses hicieron al hombre del barro, o de la palabra, o por capricho, los mexicas contaron algo distinto. Contaron que un dios bajó a través de 9 niveles del inframundo, engañó a la muerte, cayó, fracasó a medias, y aún así se abrió las venas para darnos vida. No fue un viaje de vuelta en casa, como el de Odiseo, fue un viaje de ida al lugar del que nadie regresa, para traernos de vuelta a nosotros. Número 3. La peregrinación mexica, de Aztlán a Tenochtitlan. Antes de que existiera Tenochtitlan, antes del imperio, antes de todo, los mexicas no tenían tierra. Venían de un Vaya, mejores creaciones de los humanos. Sí, lo sé. lugar llamado Aztlán, el lugar de las Créeme que lo sé. garzas, una isla en medio del agua que hoy nadie sabe ubicar con certeza. Y un día su Dios les dio una orden. Abandonen su hogar y caminen. Caminen hasta encontrar la señal. La señal, una águila parada sobre un nopal, devorando una serpiente. Suena simple dicho así, no lo fue.
Fue un viaje de más de 200 años. Generaciones enteras nacieron, caminaron y murieron sin llegar. Los que salieron de Se parece al viaje de Moisés regresando a Canaán. Aztlán jamás vieron el final. El final lo vieron sus tataranietos. Imagínate nacer en el camino, caminar toda tu vida buscando un lugar que nunca viste y morir sabiendo que tú no ibas a llegar. Pero tu sangre sí. Y como toda odisea, estuvo llena de pruebas. Se dividieron, pelearon entre ellos, perdieron gente. El tipo que hizo esto era mexicano. Sí, lo sospecho. Dice, dos nacieron en México. Es fácil sospecharlo. No tiene descripción. Brasil. El tipo literalmente vive en Brasil. ¿Por qué? No lo sé. 8 infiernos de la mitología más aterrador está en México. Sí, la tiene 10 dioses supremos de la mitología y el primero salió de México. Top 6 armas más fuertes de los dioses, una es mexicana. Hay dos posibilidades. Una, esto es un mexicano que vive en Brasil y hace videos que tienen que ver con México. Posibilidad número 2, esto es literalmente un brasileño haciendo videos en español que, sabiendo que en México hay una gran población, está tratando de caerle bien a los mexicanos. Ni idea. Eso iba a decir, ¿mencionará a Moisés en el video? No lo creo, porque no... Los que no salieron sería justo llamarlo simplemente una odisea, ¿sabes lo que te digo? Es más complicado que eso. Pero bueno. de Aztlán a ser que tú no ibas. Se dividieron, pelearon entre ellos, perdieron gente, cargaron a su Dios en la espalda como un bulto sagrado que les hablaba y les daba órdenes por el camino. Hubo traiciones. Hubo un momento en que una princesa fue sacrificada y su pueblo los maldijo y los Típico. Suele pasar. Es un juego cualquiera para los mexicas. expulsó. Los mexicas eran durante ese viaje los odiados, los que nadie quería como vecinos. Erraron por el valle durante décadas, sin que nadie les diera un pedazo de tierra. Hasta que un día, en medio de un lago, sobre un islote miserable que nadie más quería, ahí estaba el águila, el nopal, la serpiente, justo como su Dios lo había prometido, generaciones atrás. Ahí, en ese pantano que nadie quería, fundaron Tenochtitlan. La ciudad que 200 años después sería una de las más grandes del mundo, más poblada que casi cualquier ciudad europea de su tiempo, construida sobre el agua, con calzadas y canales y templos que dejaron a los españoles sin habla. Pero un momentico. Hablando de creaciones hechas por humanos. Abrí lo que no era. Le di lo que no era. En fin. Tenochtitlan. Animation. No, a ver si me sale la que quiero que me salga. Aquí están. Literalmente sí. ¿Quién viene por otro lado? Lo cual no es accurate, porque los españoles no venían solo, venían con 10 veces más nativos americanos que españoles, pero bueno. Hola, Don Porros, ¿cómo anda la cosa? Sea usted bienvenido al chat. Estábamos viendo 7 odiseas que parecen inventadas, 2 nacieron en México. Básicamente 7 odiseas de diferentes culturas alrededor del mundo, 2 siendo mexicanas. No sería indígena nahuatl, sino tupi. Puede ser. O un mexicano, buenas tardes a usted, María. O un mexicano que pone a Brasil como lugar de origen para que las leyes de impuestos lo toquen. Puede ser. Esa águila sobre el nopal que caminaron 200 años para encontrar, hoy está en el centro de la bandera de México. Pregunta, a mí me sale mi propio canal. Me sale que estoy en Reino Unido. Ajá, estoy en United Kingdom. Déjame ver. Perdón. United Kingdom. United Kingdom. Sí. No sé por qué estoy revisando eso. Perdón. La ciudad que 200 años pea de su tiempo, construida sobre el... Dios mío, el arte está de...
el agua, con calzadas y canales y templos que dejaron a los españoles sin habla. Esa águila sobre el nopal que caminaron 200 años para encontrar, hoy está en Incluso en la mitología guaraní hay el rollo del diluvio universal. Ah, sí. No estás entendiendo lo que estábamos hablando. No, el problema es que es, ¿cómo se llama esto? El creador del video es alguien que vive en Brasil, pero sospechamos que es mexicano porque todos sus videos tienen que ver con México. el centro de la bandera de México. Cada mexicano la carga en el bolsillo sin saber que es el final de una odisea que duró siglos. La odisea griega fue el viaje Bueno, yo creo que la mayor parte de los mexicanos por lo menos saben qué significa, ¿no? de un hombre. Esta fue el viaje de un pueblo entero, a través del tiempo para encontrar su hogar. Número 4. Gilgamesh. O para facharle el hogar a otra gente, más o menos. El viaje para no morir. Y para esta tenemos que salir de América y viajar muy atrás en el tiempo. Tan atrás que cuando esta historia se escribió, Joder. Una IA representando cuneiforme que realmente luce como cuneiforme. Que ven mis ojos. la Odisea griega todavía tardaría más de 1000 años en existir. Estamos en Mesopotamia, Bueno, que sea incluso más. en lo que hoy es Irak, y el protagonista es un rey llamado Gilgamesh. Al principio, Gilgamesh no era ningún héroe, era un tirano. Gobernaba la ciudad de Uruk con puño de hierro, abusaba de su gente, se creía intocable, y en parte lo era, porque según el relato era Creo que era ugarítico, ¿en serio? 2/3 Dios y solo 1/3 humano. Sus súbditos rezaron a los dioses pidiendo que alguien lo pusiera en su lugar. Y los dioses respondieron. Crearon a un hombre salvaje, criado entre animales, tan fuerte como el propio rey. Se llamaba Enkidu. Los dos pelearon, y de esa pelea no salió un vencedor. Salió una amistad. La Yo diría un bromance. Es literalmente el primer bromance, cabrón. primera gran amistad escrita Puedes reaccionar al chaval justiciero en YouTube. ¿Qué es eso? Es que yo normalmente reacciono a cosas de historia, así que tendría que ser algo relacionado con la historia. El chaval justiciero. A ver, yo no veo este tipo de contenido, lo siento, bro. Mala mía, pero yo veo cosas relacionadas con la historia. de la literatura humana. Juntos hicieron lo que ningún hombre solo se atrevía. No hay ningún Totawar sobre los sumerios, no hay ningún Totawar en el que salgan los sumerios, pero los acadios, babilonios y asirios se salen en el Total War Pharaoh. Viajaron Faraón, Total War Faraón, básicamente. al bosque de los cedros y mataron al monstruo que lo guardaba. Enfrentaron a un toro celestial que una diosa furiosa mandó contra ellos. Eran imparables, hasta que los dioses decidieron que alguien tenía que pagar. Y el que pagó Los dioses son capos. Era necesario, bro. fue Enkidu. Es que se nota que este de aquí arriba es Enlil. Los otros dos son idénticos, así que supongo que ese es Enki. Se ven egipcios, de hecho. En fin, vamos. Enfermó, se Ya apagó solo quiero que esto se lentamente termine. y murió. Y ahí está el corazón ¿Por qué Enkidu es un Rastafari? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué me está queriendo decir el video? Representando a Enkidu, el hombre bestia, como un Rastafari. ¿Hay algún mensaje oculto en este video? No toco extraño. de esta odisea. Porque Gilgamesh, que había matado monstruos sin parpadear, se quedó sentado junto al cuerpo de su amigo durante días, sin aceptar que estaba muerto. Dice el poema que no lo dejó enterrar hasta que un gusano cayó de su rostro. Fue entonces que lo entendió. Si Enkidu murió, él también va a morir. Y salió a caminar. Ese es el viaje. No para volver a casa, no para conquistar nada. Gilgamesh cruzó desiertos, montañas y un mar de aguas de muerte buscando una sola cosa. Al Sí, se fue por casa en carro. único hombre que se había vuelto inmortal. Noto improbable que haya atravesado montañas. ¿Por qué habría montañas entre Uruk y Dilmun? No lo entiendo. En realidad el gusano salió de su nariz. Ah, vale. Para preguntarle cómo lo había hecho. Lo encontró. Un anciano llamado Utnapishtim, sobreviviente de un diluvio que había borrado a la humanidad. Sí, un Literalmente la cano. diluvio, con un barco y animales, escrito siglos antes que la versión bíblica. Y Siglos.
Quizá milenios, cabrón. Mucho tiempo antes. Como mínimo 1000 años antes. Pishtim le explicó la verdad más dura. La inmortalidad que él recibió fue un regalo único, irrepetible. No hay fórmula, pero le dio una última oportunidad. Le habló de una planta en el fondo del mar que Sí devolvió pasó por un paso montañoso, pero realmente hay un paso montañoso entre Uruk y Dilmun. No sé, me parece un poco improbable. Pero bueno. a la juventud. Gilgamesh se ató piedras a los pies, se hundió y la consiguió. Y en el camino de regreso, cuando se detuvo a bañarse en un pozo, una serpiente se ¿Por qué parece que está calvo en lugar de tener corona? acercó, se llevó la planta y se fue. Por eso dice el relato, las serpientes cambian de piel. Y Gilgamesh se quedó sin nada. Volvió a Uruk con las manos vacías, y el poema termina con él mirando las murallas de su ciudad, las murallas que él mandó construir, entendiendo que eso era lo único de él que iba a sobrevivir. 4000 años después, seguimos leyendo su historia. Al final, la consiguió. Número 5. Jasón y los argonautas. Y esta sí es griega, pero no es la que todo el mundo conoce. De hecho, esta pasó antes, y muchos de los héroes que aparecen aquí ya eran leyenda cuando Odiseo todavía era un niño. Olvídate del lugar geográfico, ese mito es un lugar fantástico. Tienes razón, pero igual me resulta raro que entre Uruk y Dilmun haya montaña. Pero bueno. Empieza con un trono robado. A Jasón le Aunque existe la posibilidad de que el tipo haya metido una ruta en específico. Estoy pensando, porque salí en Queens, Nueva York. Porque estaba en Nueva York, en fin. No, no es aquí. Tampoco. Ajá, Uruk. Uruk está aquí. Existe la posibilidad, todo esto es plano, ¿eh? Todo esto es super mega tetra plano. Existe la posibilidad de que la haya cogido, haya bajado. No, es que todo esto es plano, no es puramente plano. En fin, empezamos aquí, ha bajado, tremenda caminata, ha bajado, pero en vez de la... ¿Cómo se llama esto? En realidad Golfo Persa en ese tiempo habría llegado hasta más para arriba. Pero es posible que simplemente haya cogido... ¿Qué repintura es esto, cabrón? Bueno, en fin. Que el tipo haya cogido y haya ido para el sur y que por alguna razón es que no veo ninguna montaña. Es que literalmente no veo ninguna montaña entre Uruk y Bahrein. Nada, olvídenlo. Hay un puente. Hay un puente. ¿Qué tan largo es ese puente? Se parece un puente largo. ¿Qué tan largo es el puente hacia Bahrein? Es de los más largos del mundo. Es uno de los puentes sobre el agua más largos del mundo, aunque no ocupa los primeros puestos a nivel global. El más largo del mundo tiene 164 kilómetros de longitud, de Danyang Kushan. Pero un momentico, tengo que buscar dónde está esto. Y está sobre agua. Porque tiene que decir, da igual. En fin. Vale, es uno de los puentes más largos del mundo, pero probablemente top 10. Igual está largo con un cojones, bro. What the fuck. ¿Y hay gente que vive por aquí? Nah, lo dudo. Simplemente trabajan ahí. Pero igual, ahí está Bahrein. Me pregunto si habrá minas de... Probablemente hay minas de cobre por ahí todavía. Esto está lleno de cobre. Ah, mira. Es de aquí que son... Las ya tú sabes. Son de aquí, cabrón. Son de Bahrein.
En fin, vamos a hacer lo que estamos. Vamos a dejar de detonar tanto. Me encanta le detonar. correspondía Son círculos de cultivo. Sí, sí, vi que eran círculos de cultivo. ser rey, pero su tío le había quitado el reino. Y cuando Jasón se presentó a reclamar lo que era suyo, el tío no lo mató. Hizo algo más astuto. Le dijo: te devuelvo el trono con una condición. Tráeme el vellocino de oro. El vellocino era la piel de un carnero dorado, colgada de un árbol en el fin Las superislas que nadie quiere comprar. Sí. del mundo conocido, custodiada por un dragón que nunca dormía, en un reino gobernado por un rey que mataba a cualquier extranjero que se acercara. En otras palabras, el tío lo estaba mandando a morir con buenos modales. Jasón aceptó, y aquí está lo que hace esta historia distinta a todas las demás de esta lista. Jasón no fue solo. Mandó construir un barco, el Argo, y convocó a los mejores héroes de toda Grecia. Vinieron decenas, entre ellos Heracles, el hombre más fuerte del mundo. Orfeo, el músico cuya voz podía detener a cualquier cosa viva. Los gemelos hijos de Zeus, un vigía que veía a través de la ¿Cuáles son los gemelos hijos de Zeus? piedra. Un hombre que corría tan rápido que no hundía la hierba. Fue el primer equipo de superhéroes de la historia, 3000 años antes de que alguien inventara la palabra. Y el viaje fue brutal. Pasaron por una isla donde un rey ciego era atormentado por monstruos alados que le robaban la comida y ensuciaban lo que dejaban. Los argonautas los cazaron y el rey, agradecido, les reveló cómo cruzar la prueba imposible que venía. 2 rocas gigantes que se cerraban de golpe aplastando cualquier barco que intentara pasar entre ellas. La solución: soltaron una paloma primero. Las rocas se cerraron sobre ella, le arrancaron unas plumas de la cola y en el instante en que volvieron a abrirse, Jasón el inútil que necesitó la ayuda de todo el mundo para hacer... Sí, los argonautas hasta Hércules, que tienes que mandar a Hércules, el tipo más rápido del mundo, un bardo, a no sé quién. remaron con todo lo que tenían. El Argo pasó, perdió un pedazo de popa, pero pasó y las rocas, cuenta el mito, quedaron quietas para siempre. Llegaron al fin del mundo, Teusos, y ahí el rey local le puso a Jasón 3 pruebas imposibles: uncir toros que respiraban fuego, sembrar dientes de dragón y enfrentar al ejército de guerreros que brotó de la tierra, y por último, vencer al dragón que jamás dormía. Jasón no lo logró solo, lo logró porque la hija del rey Medea, una hechicera, No tengo internet y estoy con datos. ¿De qué me perdí? No te perdiste de mucho. Un video de IA explicando 7 odiseas que parecen inventadas. 2 nacieron en México. Pero bueno. se Los gemelos son Castor y Poleideutes. Vale. enamoró de él y lo ayudó. Ella le dio el ungüento que lo hizo inmune al fuego. Ella le dijo cómo derrotar al ejército. Ella durmió al dragón. Sin Medea, Jasón habría muerto en el primer día. Consiguieron el vellocino y huyeron. Y aquí está el final que casi nadie cuenta. Jasón volvió a Grecia con el vellocino de oro, con la gloria, con Medea, y años después la traicionó para casarse con otra princesa. Medea se vengó de la forma más terrible que existe en toda la mitología griega. Y Jasón terminó su vida solo, sin reino y sin nadie, muerto por una viga podrida del propio Argo, el barco que lo había hecho leyenda, que se le cayó encima mientras dormía a su sombra. Ganó el viaje imposible y perdió todo lo demás. Número 6. Eneas, el viaje del que lo perdió todo. Y esta empieza exactamente donde termina la guerra más famosa de la historia, pero contada desde el lado La guerra más famosa yo creo que la guerra más famosa de la historia ahora mismo es la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes lo que te digo? que perdió. Todos conocemos Me pregunto, si le pregunta a Leia, ¿qué me dirá? ¿Cuál es la guerra más famosa de la historia? La Segunda Guerra Mundial, ajá. Guerra Fría, Guerra de Vietnam. ¿Y en qué top estaría la de Troya? Top 3 o 5 de las más conocidas. Vale, sigamos. Troya, el caballo de ¿Por qué Eneas parecía un pirata? Bueno, a los romanos sí que les gustaba facharse cositas, ¿no? madera, la ciudad que cae, los griegos que ganan. Pero nadie se pregunta qué pasó con los troyanos que sobrevivieron esa noche. Muchas cosas malas. Sufrieron mucho. Sufrieron mucho.
créeme. Uno de ellos se llamaba Eneas. Imagínate la escena. Tu ciudad está en llamas, tu rey está muerto, tu ejército no existe y los soldados Directamente Tu ciudad está se parece a Priames de la película. Esta gente. en llamas, tu rey está muerto, tu ejército no existe y los soldados enemigos están entrando casa por La guerra más famosa Espérate, vamos a preguntarles. ¿Cuál es la guerra más famosa de la antigüedad? Eso sí, ahí sí te lo doy. La guerra de Troya. Ajá. Luego las guerras médicas, la de Peloponeso, guerras púnicas. Las conquistas de Alejandro Magno son más conocidas, ¿eh? Yo diría que las conquistas de Alejandro Magno son las más conocidas. Pero bueno. casa. Eneas quiso quedarse a pelear y morir con Troya, pero según el relato, su propia madre, que era una diosa, se le apareció y le dijo que no, que su destino no era morir ahí, que tenía que salir y llevarse lo que quedaba de su pueblo. Y salió, cargando a su padre anciano sobre los hombros, llevando a su hijo de la mano, con un puñado de sobrevivientes detrás. En medio del caos, su esposa se perdió entre las llamas. Nunca la volvió a ver. Ese es el punto de partida de esta odisea. Un hombre que sale de su ciudad destruida sin saber a dónde va. Y lo que sigue son años de mar. Eneas y sus barcos fueron de costa en costa buscando dónde empezar de nuevo. Cada vez que creían haber encontrado el lugar, algo los echaba. Una peste, una señal, un oráculo diciendo que ese no era el sitio. Fundaron una ciudad y tuvieron que abandonarla. Llegaron a tierras habitadas por gigantes. Cruzaron el estrecho donde un monstruo de muchas cabezas devoraba tripulaciones enteras. La hidra es Sila, ¿no? El mismo lugar peligroso que también aparece en la Odisea, solo que aquí lo cruza el otro bando. Y en el camino, Eneas perdió a su padre. El anciano que había cargado sobre los hombros al salir de Troya murió antes de ver la tierra prometida. Luego llegó a Cartago, en el norte de África, donde la reina Dido lo recibió. Se enamoraron. Por primera vez en años, Eneas tuvo paz. Una ciudad, una mujer, una vida. Y entonces los dioses le recordaron que ese no era su destino. Tenía que seguir. Eneas se fue y Dido destrozada se quitó la vida mientras veía sus barcos alejarse. Y todavía faltaba lo más duro. Antes de llegar, Eneas tuvo que bajar al mundo de los muertos para hablar con el espíritu de su padre y ver el futuro. Ahí abajo se encontró también con Dido, que se dio la vuelta y no le dirigió la palabra. Finalmente llegó a Italia, y ni siquiera ahí lo esperaba el descanso. Tuvo que pelear una guerra entera contra los pueblos que ya vivían en esa tierra para poder quedarse, pero se quedó. Y de los descendientes de ese puñado de refugiados troyanos, según la leyenda, nacieron los fundadores de Roma. Piensa en el contraste. Odiseo pasó 10 años intentando volver a casa. Eneas nunca pudo volver. Eneas, no veían a Jason. Jason estaba antes. Es que son 7 odiseas distintas. La primera es Rama de la India. Luego Quetzalcóatl, luego la peregrinación mexica, luego Gilgamesh, luego Jasón y los Argonautas, y el último va a ser Sinbad. Su casa había dejado de existir. Su odisea no fue de regreso. Fue de un hombre que perdió su ciudad, su esposa, su padre y su amor. Y aún así siguió caminando hasta construir un lugar nuevo para los suyos. Y ese lugar terminó siendo el imperio más grande del mundo antiguo. Número 7. Sinbad. El imperio más grande del mundo antiguo es Persia. ¿Cuál es el imperio más grande de la antigüedad? El imperio Acaemenida. Ajá. 7 viajes, 7 naufragios. El hijo de Eneas se pasó a llamarse Julo, el padre de la familia Julia y el ancestro de Julio César. Ah, mira tú. Está bueno eso, me gusta. Ah, Virgil escribe esto poco después de Julio César, ¿no es verdad? ¿No es verdad? Esto es como que para tratar de darle cierta connotación divina a la dinastía de Julio César. Sí, tiene sentido para mí. Y después de Sinbad. 7 viajes, 7 naufragios. Y después número 7. Presentaron a Eneas como un pirata que no tiene nada que ver con Troya ni Román. Dale por qué no. 7. Sinbad. 7 viajes, 7 naufragios. Y después de tanta tragedia, esta odisea trae algo distinto.
Un hombre que se hizo rico, lo perdió todo y volvió a salir al mar 7 veces. Estamos en Bagdad, en la época dorada del mundo árabe, cuando esa ciudad era el centro del conocimiento del planeta. Y el protagonista es un comerciante llamado Sinbad el Marino. Sinbad no era un héroe, no era hijo de ningún dios, no tenía fuerza sobrehumana, no lo guiaba ningún destino sagrado. Era un mercader. Heredó una fortuna, se la gastó toda siendo joven y cuando se vio arruinado tomó la decisión más loca posible. Invirtió lo último que le quedaba en mercancía y se embarcó rumbo a lo desconocido. Y ahí empezó todo. En su primer viaje, la tripulación desembarcó en una isla, encendió una fogata para cocinar y la isla se movió. No era una isla, era el lomo de una ballena gigantesca que llevaba tanto tiempo quieta que le habían ¿Por qué te queda mal Sinbad? ¿Qué hizo? crecido árboles encima. Por su religión. El animal se hundió, el barco se fue sin él, y Sinbad sobrevivió agarrado a una tina de madera. En otro viaje quedó abandonado en una isla donde encontró un huevo blanco del tamaño de una casa. Era el huevo de un ave gigante, el roc, capaz de levantar un elefante con las garras. ¿Y qué hizo Sinbad? Se ató con su turbante a la pata del pájaro y dejó que lo sacara volando de la isla. En otro, su barco fue arrastrado a una isla habitada por un gigante que devoraba tripulantes uno por uno. Sinbad y los sobrevivientes lo cegaron con un hierro al rojo mientras dormía y escaparon en balsas improvisadas. Una escena que casualmente se parece muchísimo a algo que también le pasa a Odiseo. Cayó en un valle donde el suelo estaba cubierto de diamantes y las paredes Todas sus historias tienen suerte sin ningún motivo, ni siquiera se esfuerza. Vale, porque Alá está de su lado, eso es lo que tú no entiendes. Te falta Corán. llenas de serpientes gigantes. Fue enterrado Y lo que importa es la ayuda de Alá. Es tener a Alá de tu lado. vivo por una costumbre local. Fue vendido como esclavo. Fue náufrago una y otra vez. Y aquí está lo que hace a Sinbad único en toda esta lista. Cada vez que sobrevivía, volvía a Bagdad más rico que antes. Compraba una casa, se rodeaba de lujo, juraba que nunca más pisaría un barco. Y a los pocos meses se aburría y volvía a embarcarse. 7 viajes, 7 desastres, 7 fortunas. Fíjate en la diferencia con todos los demás de esta lista. Gilgamesh viajó por miedo a la muerte. Eneas viajó porque perdió su hogar. Jasón viajó por un trono. Los mexicas caminaron por una profecía. Todos ellos viajó por un ¿Por qué los mexicas tienen un símbolo egipcio? Un símbolo egipcio, cabrón. What the fuck? trono. Los mexicas caminaron por una profecía. Todos ellos viajaron porque algo los empujó. Sinbad no. A Sinbad nadie Sinbad lo hizo por dinero, cabrón. lo obligó. La película animada de Sinbad el Marino es cine. Tengo que verla, la verdad. Ya funcionan mis datos, que ven. Seguimos viendo lo mismo, pero ahora Sinbad. Nunca. Tenía casa, tenía dinero, tenía todo. Y de todos modos volvía al mar, sabiendo perfectamente lo que le esperaba. La suya no es la odisea del que quiere volver a casa, es la odisea del que no soporta quedarse en ella. Ahora dime tú, ¿cuál Básicamente. El viaje en donde un viejo lo atrapó y lo hizo su perro por un... ¿En serio? Te bloqueé un mensaje, sí, de estas 7 no conocías? Bueno, interesante, bro. Problema es... la IA está súper mega cringe, pero bueno.